Muy buenos días, muy bienvenidos a todas y a todas que nos están incorporando a este conversatorio que vamos a transmitir por el canal oficial de YouTube de la Universidad Católica. Este es un conversatorio que se ha diseñado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, a raíz de lo que nosotros consideramos dentro de nuestro acápite de acción, aquellas consideraciones urbanas y territoriales que a lo mejor están ausentes en las medidas de desconfinamiento que actualmente se están llevando a cabo en diversas ciudades de nuestro país. Más de fondo nos vamos a colgar de frentón de una frase que emitió el director del Instituto de Estudios Urbanos hace alrededor de 2 o 3 semanas en el diario La Tercera, una entrevista que produjo mucha opinión en la esfera de los urbanistas y de los profesionales dedicados a la gestión de la ciudad, que tenía que ver con que el desconfinamiento es un problema sanitario, pero también es un desafío urbano, y que tiene que ver, en resumidas cuentas, con cómo se gestiona la ciudad para un adecuado desconfinamiento. Para ello, tenemos invitados con quienes vamos a tratar de conversar y a tratar de tocar la mayor cantidad de aristas posibles de estos temas. En primer lugar, quiero saludar y agradecer también la presencia del alcalde de la comuna de Puente Alto, don Germán Codina. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy También buenos días. agradecemos, Gracias por la invitación. muchas gracias a usted, alcalde, por estar con nosotros. También agradecemos a la ex ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zabal, que ha querido estar hoy con nosotros también. Muy bienvenida, Paulina, ¿cómo está usted? Gracias, Juan Andrés, y gracias por la invitación. También está con nosotros el director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, don Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos a todos, Juan Andrés, todos los panelistas, un gusto. Y en una dualidad, dualidad entre invitado, pero también anfitrión, el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, profesor Luis Fuentes. ¿Cómo está, Luis? Muy buenos días a todos y a todos. Muy bien. En primer lugar, quiero llevarlos a un aspecto que tiene que ver con la gobernanza. Y quiero partir con el alcalde Codina. Y se trata de lo siguiente, alcalde. Al principio, los primeros meses de gestión de la crisis sanitaria, en estas primeras semanas de marzo, que a lo mejor fueron un tanto dubitativas por parte del Ejecutivo, fueron los alcaldes quienes empezaron a marcar presencia en diversos temas que eran de mucho interés para la ciudadanía. Digámoslo de frente, las clases se suspendieron por presión de los alcaldes, principalmente en ese tiempo, me parece, usted me corrige, alcalde, que usted era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades aún. Por lo tanto, hubo un factor muy importante que tuvo que ver con la gestión de los gobiernos locales. En ese sentido, alcalde, pareciera ser que el olfato, que la brújula, que el diagnóstico que tienen los gobiernos locales respecto de las lógicas territoriales es más agudo que el que generalmente tiene el Ejecutivo. ¿Usted está de acuerdo con eso y por qué? Bueno, primero, efectivamente, yo todavía era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades en ese momento, ahora actualmente soy vicepresidente. Pero lo que pasa es que a mí no me gusta mucho ese enfoque de que unos tienen más y otros tienen menos capacidad de observar, entender, u otros se creen los dueños de esa verdad. Lo que sí creo es que es necesario que las políticas públicas en nuestro país comiencen realmente a construirse desde la realidad del ciudadano y no desde la realidad de algunas élites o también desde algunos territorios privilegiados. Y privilegiados no lo digo con resentimiento, lo digo porque obviamente hay cosas que uno ve permanentemente que se alejan mucho de la realidad que vive la gran mayoría de los ciudadanos. Lo que hablábamos de los colegios, y me recuerdo que yo levanté este debate esa semana anterior a que se suspendieran las clases en el chat de los alcaldes, y fuimos construyendo una decisión durante algunas horas y algunos días que se terminó detonando, producto que recuerdo que el exministro de Salud, cuando le pedí el día, no sé si viernes, en la tarde, la noche o el sábado, poder juntarnos para abordar este tema, me dijo que él no tenía tiempo para hacerlo, no se podía juntar con los alcaldes, ¿ya? Entonces, en ese momento, obviamente, nosotros insistimos con el ministro de Educación, finalmente se forjó esta reunión en La Moneda,
y logramos sacar adelante esta decisión. Pero lo que nosotros visualizábamos es que lo que nos pasa en Puente Alto y en otras comunas vulnerables es que los abuelos, y no una asesora del hogar o un familiar, hermano, sino que los abuelos son fundamentalmente los adultos mayores quienes cuidan a los niños cuando regresan de las clases. Entonces, nuestro gran miedo era que si ellos son tan vulnerables, los niños finalmente fueran un vector de contagio importante, obviamente también con el consabido riesgo que puede tener para un niño, porque nadie es inmune en esto. Otra cosa es que los síntomas los puedas llevar de una manera diferente. Entonces, ahí se generó un debate importante. Finalmente, algunos alcaldes trataron de descolgarse y apurarse un poco con la decisión, con otros fines, ¿ya? Pero en realidad fue una decisión colectiva, que es algo que yo valoro mucho de lo que hemos construido en los últimos años con los alcaldes. Cuando presidí la Asociación Chilena y levantamos, por ejemplo, la consulta ciudadana a nivel nacional, que fue una manera de buscar la manera que los ciudadanos pudieran opinar, lo hicimos con gente de todos los colores políticos, ¿ya? Entonces, con relación al desafío urbano y territorial que tenemos hoy día en la gobernanza, siento de alguna forma que al comienzo, sobre todo, se cometieron una serie de errores cruciales que permitieron la instalación de la enfermedad con fuerza, sobre todo en lugares de hacinamiento. Todos sabemos que hay ciertos cordones en el área urbana donde hay una gran densidad, donde además de todo el espacio, incluso comunitario, es escaso. Y la verdad que también el transporte, el trabajador que se tiene que dirigir a una fuente laboral, en el caso nuestro, Puente Alto, el 80% trabaja en el centro de Santiago, en el Santiago Centro, o en el sector oriente, en 3 comunas, ¿ya? Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, ¿ya? Providencia también. Pero en definitiva, ¿qué es lo que quiero señalar? Sabíamos que estas aglomeraciones, incluso es más, tuve hasta una reunión en la SOFOFA, ¿ya? Y tuve reunión con distintos gremios del empresariado para pedirles en marzo que modificaran los horarios de ingreso de los trabajadores, porque nuestros trabajadores iban a estar condenados a contagiarse en el apiñadero del metro o de las micros, y estamos en el mes de agosto y todavía se sigue hablando lo mismo. Entonces, a ver si va a haber voluntad o no para eso. Yo creo también que aquí la autoridad pública y esa gobernanza tiene que comenzar a inspirarse en tomar decisiones y no solamente esperar meses y meses si es que alguien va a tener la voluntad de tomar algunas obvias decisiones para proteger la salud y la vida de los vecinos. Porque está claro que hay que mantener, obviamente, cierto nivel de actividad económica, porque sabemos, ¿ya?, que hay ciertas funciones que son cruciales, y también el golpe económico que va a tener nuestro país, la cesantía que se viene. Yo creo que no hemos tocado fondo, ¿eh? No hemos tocado fondo. El tema de la gobernanza que tú planteas es un tema que se va a ver muy tensionado en 4 o 5 meses más, porque viene de vuelta gente que va a haber perdido su seguro de cesantía, gente que las empresas le van a empezar a informar que se termina su contrato, la cesantía va a seguir creciendo, y son millones de hogares en nuestro país que van a quedar sin un sustento permanente seguro, y por lo tanto el Estado va a tener que seguir profundizando políticas sociales. Si no, esa gobernanza se va a ver tensionada y va a ser muy difícil poder manejarla, poder capear la ola de esta pandemia que es brutal. Le pregunto a continuación a la ex ministra Paulina Zabal, esta distancia que nos comentaba el alcalde, ¿no?, entre la gestión de los gobiernos locales, entre la gestión quizás de los intendentes y del gobierno central, ¿cómo se explica, cómo se produce y finalmente cómo se lleva en el día a día, usted que le tocó ser ministra, cómo se explica finalmente que tengamos un sistema de administración en donde 3 áreas o 3 escalas de la administración de los territorios están tan separadas entre sí, y finalmente lo que termina ocurriendo es que eso termina tensionando también la vida de los ciudadanos? Bueno, yo en primer lugar creo que hay que distinguir lo que son los niveles más estructurales que tiene nuestro sistema de aquellas cuestiones coyunturales que tuvieron una alta incidencia en la estrategia de abordaje de la pandemia y en los efectos que ellas han tenido tanto en mortalidad como en contagiosidad. Yo parto por creer que lo que dice el alcalde en materia de la forma en que nosotros nos hemos acostumbrado a diseñar las políticas públicas tiene un gran impacto en el tema estructural.
En general nosotros miramos las políticas públicas desde el punto de vista del hacer, del sector al cual corresponde y del gasto que eso implica. Y luego ordenamos los instrumentos. Y no tenemos una manera de articular las políticas públicas en función del propósito final, que es el bienestar de las personas, de la articulación territorial de las mismas y del sentido de medición del impacto por sobre el gasto. Y eso efectivamente hace que esa forma de estructurar nuestro pensamiento ante las emergencias sea muy difícil de modificar para hacer lo que dice el alcalde. Porque si uno piensa, el ejemplo que él pone respecto al transporte, por ejemplo, es un tema que todos sabemos, o sea, todos sabemos que las personas de Puente Alto se demoran más de 1 hora en transportarse desde el lugar donde viven al lugar que trabajan. Yo creo que se habrá escrito miles de veces, Juan Carlos podrá extender este tema hasta el infinito. Sin embargo, al momento de pensar qué implica eso en la vida de las personas, hacemos una disociación que al momento de tomar medidas se nos olvida esto tan sencillo, pero tan importante respecto al tema de la pandemia. Ese es un primer tema. Un segundo tema, yo creo que tiene que ver con la estructura de gobernanza, donde supongo que Luis nos va a dar cancha, tiro y lado para hablar sobre el tema, pero nosotros en general tenemos una estructura de gobernanza que pasa del sector a las personas y desconoce el tema, y en materia urbana esto es trascendental, de la ciudad como un espacio integrado, armónico, como un sistema, y tendemos entonces a relacionarnos o directamente con la persona a través del subsidio individual o directamente con el municipio a través de la postulación de una inversión, pero no vemos el sistema y no tenemos desarrollado el nivel de gobernanza intermedio, que es el de la ciudad como sistema. Pero en segundo lugar, respecto al tema de la comuna, no la vemos sino como un ejecutor o como un intermediario, y no como un articulador, y lo que es mucho más importante, como un interlocutor de las familias y de las personas más cercanas respecto a la presencia del Estado. Y el tercer tema, a mi juicio, tiene que ver con el contexto. Y eso no se nos puede olvidar. Nosotros enfrentamos la pandemia en un contexto donde la tensión social del país era extrema, donde el descrédito del diálogo, de la institucionalidad en general, era muy profundo después del 18 de octubre. En segundo lugar, nosotros tenemos también de contexto un tema estructural de inequidad al interior de nuestras ciudades. O sea, la desigualdad es el sino de nuestras aglomeraciones urbanas, y eso por supuesto que tenía un peso. Y finalmente, creo que tuvimos una actitud de las autoridades inicial que fue absolutamente negacionista. O sea, si ustedes se recuerdan, cuando el virus empezó a distribuirse por Europa, básicamente, la actitud de nuestras autoridades fue: nosotros estamos preparados, nosotros no tenemos problema, aquí no va a pasar nada, o va a pasar muy poco. Ese va a pasar muy poco, cuando estábamos en ese nivel de descrédito y ese nivel de tensión, impidió que nos preparáramos comunitariamente. Y luego ese tema tenía otra expresión, que es que la estrategia sanitaria partió en primer lugar de pensar que no iba a pasar nada, en segundo lugar de desconocer la inequidad existente en nuestras ciudades para enfrentar la estrategia sanitaria del confinamiento. Y eso, lo máximo fue la intervención del ministro Mañalich cuando dijo: yo no sabía que había estos niveles de pobreza. En tercer lugar, desconocer el rol de la gobernanza intermedia, en este caso de los municipios, como forma de articulación. Y lo que quiero señalar, que yo creo que es peor aún, fue instaurar un sistema de desconfianza en las personas, que fue lo que hizo que las ayudas económicas se tardaran tanto en llegar y fueran tan engorrosas, porque se partió por decir que la persona tenía que acreditar que era pobre, que no tenía ingreso, que esto, o sea, la desconfianza que trasunta nuestro sistema es muy complicado. Y finalmente, un elemento que es bien complejo, que es la no valoración de las estrategias comunitarias de solidaridad, que no se pusieron como un capital. Entonces, todo este tema de la capacidad de articular, por ejemplo, las ollas comunes, o de la distribución, por ejemplo, en las ferias de las comidas, o de articular el cuidado de los adultos mayores, que son experiencias que hemos ido viviendo durante este día, casi las consideramos como algo testimonial y no como parte del acervo y del patrimonio de una sociedad para enfrentar las contingencias. Dicho eso, creo que la estrategia no aunó las potencialidades que existen, porque en las comunidades no solamente existen problemas, sino que también existen oportunidades. No articuló el nivel de gobernanza de la ciudad como un sistema, no confió en la estructura intermedia,
y de alguna manera fue un poco, yo diría que prepotente para decir que nosotros las teníamos ganadas porque teníamos una mejor red de salud. Con todo, creo que la parte de la estrategia sanitaria hospitalaria ha sido realmente interesante, exitosa y quizás una demostración de que se pueden encadenar articuladamente los recursos públicos y privados para generar una mejor atención. Pero creo que esta experiencia nos debe hacer reflexionar profundamente, como dijo el alcalde, sobre la manera en que hemos diseñado las políticas públicas, sobre la manera en que gobernamos, pero sobre la medida también que articulamos nuestras potencialidades y nuestras precariedades como país. Uh-huh. Estas asimetrías que nos comentaba el alcalde Codina y la ex ministra Zabal se expresan de manera profunda y rotunda en nuestro sistema de transporte, ¿no? Y cómo se mueve la gente en la ciudad, y de alguna manera es un sector que se lleva muchas críticas, principalmente por hacinamiento, por frecuencia del transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos por un lado, y aquí quiero hacerle una pregunta a Juan Carlos Muñoz, director del CDEUS, tenemos por un lado una serie de críticas al funcionamiento del sistema de transporte público, por otro lado autoridades que nos exigen que no nos hacinemos en el transporte público mientras dure la crisis sanitaria, pero por otro lado tenemos una ciudad también que, de acuerdo a su configuración urbana, tal vez no exista sistema de transporte que sea perfecto para poder brindar un buen servicio a todos quienes vivimos en esta gran ciudad. Me estoy refiriendo a la región metropolitana. ¿Cuáles son, a tu juicio, Juan Carlos, los elementos o aquellos nudos que quedan principalmente tensionados del transporte público y de los aspectos de la movilidad en la ciudad con la crisis sanitaria? Pienso que si hay algo que hizo crisis acá, y lo ha mencionado el alcalde, Paulina, y seguramente Luis también lo va a mencionar también, es la inadecuada gobernanza que tenemos. Los temas de transporte son temas que son metropolitanos, que son intermodales, son además, debiesen estar muy vinculados con cómo se planifica el suelo en la ciudad. Y lo que hemos visto es una crisis en la cual todo eso ha fallado y se ha hecho patente que esta autoridad de transporte a nivel metropolitano, que venimos pidiendo desde hace tantos años, de alguna manera se muestra como una carencia estructural de nuestras ciudades, y que hay muchas ciudades en el mundo que la tienen y que logran responder de mucho mejor forma. Estamos en un momento en que la ciudad va a empezar a salir del desconfinamiento y tiene que empezar a volver a ocupar el transporte público. Porque la verdad que un problema que tenemos es que por la segregación que tenemos y por los distintos niveles de inequidad que tenemos en la ciudad, la cantidad de gente que tiene que volver al transporte público es enorme y no está distribuida probablemente homogéneamente en la ciudad. Son sectores de la ciudad que son mucho más cautivos del transporte público y para los cuales además normalmente las oportunidades de teletrabajo, por ejemplo, son mucho más difusas. Y por tanto, para esa gente que va a tener que volver al transporte público desde el sector sur, desde el sector poniente, con mucha fuerza, la verdad que las frecuencias que tenemos que ofrecerles no son muy distintas a las que les ofrecíamos antes. Es verdad que va a haber una menor demanda probablemente, pero el teletrabajo no se distribuye homogéneamente en la ciudad, sino que los sectores del sur, que por ejemplo, Puente Alto, La Pintana, San Bernardo, La Florida, van a tener que volver hacia el centro, ¿verdad? Y le vamos a tener que ofrecer la misma frecuencia, aunque el sector oriente no trabaje, la frecuencia de los trenes y de los buses tiene que ser la misma, no cambia. Y por lo tanto tenemos un problema ahí bastante severo, porque además hemos mostrado, y algunos investigadores recientemente del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, con uno de nuestros investigadores, muestra que no es tan fácil llegar y decir, bueno, ahora que los servicios de transporte público se usen a 1 metro de distancia cada persona. Sí, la verdad que muestran que, por ejemplo, si es que los buses y los metros se usan a un 66% de lo que se usaban antes de este periodo de pandemia, así todo vamos a necesitar para poder ocuparlo de esa forma. Necesitamos un 40% más de subsidio, un 40% más de flota. Necesitamos además, muy importante, ¿verdad?, que los buses puedan circular a mucho más velocidad para que puedan dar esa mayor frecuencia. Necesitamos además ocupar las oportunidades que están disponibles para teletrabajo, para coordinar los horarios de universidad y de trabajo. Hay un trabajo enorme, creo yo, de coordinación. Y uno se pregunta cuando escucha esa idea de decir, bueno, necesitamos coordinarnos, decir, ¿quién está a cargo? ¿Quién puede realmente poner a los buses y al metro, algo tan sencillo, y ya un sistema en coordinación? Muchas veces ni ellos funcionan adecuadamente en forma coordinada. O sea, yo creo que ahí hay una necesidad enorme de poder abordar en forma mucho más efectiva la coordinación a nivel de ciudad. Y yo creo que también aquí hay que tratar de mirar
un poquito más a largo plazo, no solamente el problema que vamos a tener ahora, que, entre paréntesis, por ejemplo, vamos a tener problemas como lo siguiente ahora, de corto plazo. Vamos a querer, si es que queremos realmente usar el transporte público a un menor nivel de uso, va a haber estaciones en las cuales los metros van a llegar completamente llenos. O sea, por ejemplo, el metro cuando sale de la línea 5 de Vicente Valdés, con toda la gente que viene de Puente Alto, cuando pasa por Mirador, cuando pasa por Pedrero, esa gente no se puede subir antes de la pandemia, porque los trenes ya venían llenos. Entonces, la pregunta ahora es cómo vamos a coordinar metro y buses para poder darle a esas personas que no se van a poder subir, que quizás valdría la pena incluso cerrar la estación en la hora punta, si es que la gente realmente no se va a poder subir, y poder ofrecer a lo mejor en la superficie, por el corredor de buses, un mucho mejor nivel de servicio que lo que tenemos hoy día con mucho más capacidad. Exige una coordinación de detalle y un monitoreo, que yo siento que la autoridad no necesariamente tiene las competencias y los recursos humanos a veces para poder llevarlos adelante. Y la mirada un poco más para adelante es como el tipo de ciudad que vamos construyendo también. Y aquí está toda esa discusión entre el transporte y el uso del suelo. Tendemos a ir respondiendo a esta ciudad insustentable que se nos escapa hacia el oriente, ¿verdad? Que cada vez para la gente de Puente Alto, para la gente de Maipú, las actividades están cada vez más lejos, y nuestra respuesta es, más, en vez de ver cómo podemos llevar la ciudad al Paradero 14, la ciudad a Las Rejas, la ciudad a Recoleta, la ciudad a San Miguel, lo que hacemos es pensar en cómo llevamos sistemas de transporte más rápido posible, con más capacidad al sector oriente, cuando eso es seguir construyendo esta ciudad insustentable que se le aleja a la gente que vive en los sectores populares. Yo creo que aquí este es un tema que me encanta que esté el alcalde Godín aquí, porque si hay alguien que lo sufre, probablemente es la gente de Puente Alto. A ellos no es ni una gracia pensar que estamos dejando que ahora lo que antes era el golf y hoy día es Manquehue Norte, mañana va a ser Cantagallo. Esa es una pésima noticia, aunque le pongan el metro que le pongan a la gente, para la gente de Puente Alto. Y no lo deberíamos permitir. Debiéramos tener un sistema en el fondo de ir construyendo la ciudad sustentable que necesitamos y no responder de la mejor forma posible, que siempre es insuficiente y que siempre perjudica a los mismos, a la ciudad sustentable que estamos viendo. Entonces yo creo que aquí hay un tema enorme que exige poner a los distintos sectores de gobierno, ya lo decía la exministra Paulina, decía, oye, aquí pasamos del sector directo a la población, debemos pasar de lo intersectorial. Con Luis hemos hablado mucho de la torpeza del Ministerio de Salud de poner un hospital para el sector norte en un sector donde nadie vive. Y uno dice, ¿por qué no vas a poner nadie? ¿No debieras ponerlo en el corazón de Quilicura, por ejemplo, o en un lugar de Huechuraba, donde la gente realmente, donde tienes altas necesidades? ¿Por qué pones un hospital? Yo creo que tiene que ver justamente con esa enorme carencia de coordinación entre los distintos actores. Yo creo que ese es probablemente, y lo interesante acá también, es que las medidas que uno está proponiendo, y por ejemplo uno podría pensar, una de las medidas que tenemos que salir es promoviendo alternativas al transporte público que no sean el automóvil. Por ejemplo, las bicicletas. Uno dice, bueno, pongamos grandes ciclovías, y la verdad que la alternativa es que sea cada comuna la que lo financie. Y eso uno dice, bueno, es muy distinto para la Municipalidad de Providencia, para la Municipalidad de Las Condes, salir a poner bicicletas y ciclovías, que para la Municipalidad de La Granja o del Bosque, que no tienen los recursos. Y por lo tanto, al final no es extraño que las ciclovías que vamos viendo son la de Oroyañez, la de Presidente Riesco, ¿verdad? Que son justamente en las comunas donde uno tiene los recursos disponibles, y entonces al final este tipo de medidas a veces se empiezan a transformar casi en un nuevo símbolo de inequidad. Y aquí yo creo que hay un tema gigante, porque las necesidades, como decía hace un minuto, de poder tener alternativas al transporte público son mucho más fuertes justamente en las comunas de bajo ingreso. Entonces yo creo que aquí el tema de gobernanza metropolitana, con mucho vínculo con el gobierno local y con recursos para poder hacer de la ciudad una ciudad más sustentable y más equitativa, el gran temón que nos hemos atrapado en los últimos años y que ahora está haciendo crisis para esta crisis y para todas las crisis que hemos estado viviendo y que vamos a vivir. Luis, director del Instituto de Estudios Urbanos, el alcalde partió haciendo un diagnóstico súper interesante entre la distancia que hay entre el Poder Ejecutivo y las decisiones que tienen que tomar los gobiernos locales. La exministra Zabal acuñó un concepto bastante interesante que tiene que ver con que la política pública va desde el sector directo a la persona
Juan Carlos decía que no es del sector de la persona, debería ser intersectorial hacia las personas. Y finalmente, la pregunta de, cuando hablamos de política pública y cuando hablamos de llegar a las personas y satisfacer sus necesidades, ¿quién coordina? Y hoy día tenemos muchos actores coordinando muchas cosas dispersas en la ciudad, y finalmente un aspecto tan importante como es la planificación nos queda un poquito debajo de la mesa. Desde el punto de vista de la gobernanza, Luis, ¿cuál crees tú que son los principales temas o los nudos que quedaron al descubierto y desnudos, vamos a decir, con la crisis sanitaria, pero también que ya venían acuñándose desde el estallido social de octubre pasado? Sí, bueno, primero que nada, un gusto estar con estos destacados panelistas, alcalde, Paulina, exministra, y Juan Carlos Muñoz. Bueno, a mí me parece que hay un tema aquí que nosotros tenemos que discutir, y afortunadamente tenemos una discusión de fondo, ¿cierto? Y afortunadamente tenemos una oportunidad que en octubre, de rediscutir nuestra organización, la organización del territorio. Porque yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con que tenemos un centralismo estructural que es muy fuerte. Juan Carlos lo ha dicho muchas veces, o sea, no es posible que el ministro de Transporte esté preocupado del Transantiago, por ejemplo, del sistema de transporte de una ciudad, sino que lo que debería ser el ministro de Transporte, ¿cierto?, es estar preocupado como política del transporte como política pública y no de un sistema en particular. Y creo que la muestra más fuerte de centralismo que nosotros tenemos se da justamente en los momentos de crisis. No nos olvidemos que cada vez que hay un terremoto en Chile, cada vez que ocurre una tragedia, el Estado central envía a ese territorio un delegado presidencial, en vez de potenciar la figura del intendente, de potenciar la figura de los alcaldes como interlocutores, ¿cierto? Y como autoridades que vienen a traer soluciones y que dialogan con el Estado central. Pero no ocurre así. Lo primero que hacen es nombrar un delegado presidencial, una persona que está en el territorio y que le responde directamente al presidente de la República, en vez de darle, ¿cierto?, esa legitimidad a las autoridades de cada uno de los territorios. Entonces, tenemos un problema que es estructural, que está dentro no solamente de nuestra Constitución, ¿cierto?, en términos de decisión, por ejemplo, de inversión pública, y un montón de otros indicadores que podríamos utilizar para demostrar eso, sino que también está en el quehacer, en lo cotidiano, en el enfrentarse a las políticas públicas tal como se ha dicho. También yo creo que hay un tema que es importante y que nosotros tenemos una suerte en nuestra institucionalidad, una suerte de, no sé cómo decirlo de una manera suave, pero es como que se mira menos el tema urbano. O sea, nunca se ha visto a la ciudad, siempre se la ve como un problema, no se le ve como una solución, como una oportunidad para, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de las personas. El territorio tiene ese potencial, ¿cierto?, que puede ayudar a disminuir nuestras brechas, pero siempre se le ha mirado en menos, nunca existió un énfasis en mirar el territorio desde la perspectiva de, por ejemplo, del urbano como una oportunidad. Y ahí es donde tenemos problemas, no somos capaces de entender, ¿cierto?, que el territorio funciona de una manera sistémica. Tenemos que entender, por ejemplo, que las grandes ciudades, sobre todo las grandes áreas metropolitanas, son grandes mercados del trabajo, donde se producen un montón de flujos e interacción entre sí, y no estoy hablando en este caso solamente de Santiago, Valparaíso o Concepción, sino que también estoy hablando de otros sistemas urbanos, como por ejemplo Iquique Alto Hospicio. No se puede entender Iquique como una sola ciudad si no se entiende con Alto Hospicio, o en el caso del sur, Puerto Montt, Puerto Vara, ¿cierto? Y todo lo que ocurre, o sea, hay unas dinámicas territoriales de flujo que se relacionan y que tienen una relación estrecha con el mercado del trabajo, que es importante. Y en tercer lugar, a mí me parece que esas relaciones territoriales que hemos venido construyendo, como no le hemos dado el peso al territorio, como no le hemos dado el peso al factor espacial, hemos construido desigualdades, ¿cierto?, territoriales que son extremas. Ya lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, y no solamente desigualdades territoriales desde el punto de vista de la distribución de bienes y servicios, ¿cierto?, sino que también desde el punto de vista de la calidad de los servicios públicos. Hay un colega en el instituto que dice que él puede entender, que Arturo Orellana, que él puede entender que existan diferencias en la calidad de los servicios privados, ¿cierto?, que están localizados en distintos lugares de la ciudad.
pero él dice, y yo le encuentro mucha razón, en que no puede ser que la educación municipal, por ejemplo, sea mucho mejor en Las Condes que en Puente Alto, por ejemplo. Eso no puede ser, porque la educación pública tendría que tener el mismo nivel de calidad. Entonces, hemos construido territorios que son absolutamente desiguales y que donde lamentablemente algunas de las autoridades, sobre todo el nivel central, parece que, tal como quedó de manifiesto en las declaraciones del exministro de Salud, ¿cierto? Parece que no estaban al tanto de esas desigualdades. Hemos ido construyendo territorios que ni siquiera, ¿cierto?, podemos hablar de desigualdades que son en cuestiones secundarias, sino que son cuestiones muy importantes. El alcalde lo sabe mejor que yo. Bajos de Mena, por ejemplo, si fuera una ciudad, sería la 12ª o la 30ª ciudad más grande en términos de cantidad de población. Sin embargo, Bajos de Mena no tiene servicios, no tiene equipamiento, tiene cerca de 200.000 habitantes y no tiene necesidades básicas, no hay cajero automático, entonces hemos ido construyendo territorios que son muy desiguales, por lo tanto ahí hay un problema bastante importante en términos de la calidad a la cual pueden acceder las distintas personas que viven en esos territorios, y eso no puede ser, o sea, es entendible, ¿cierto?, que existan diferencias de ingresos en términos de los hogares, pero al tipo de ciudad que debería acceder las personas, no deberían existir tantas diferencias. Por lo tanto, eso hace, ¿cierto?, y con esto termino, que existan en términos de indicadores de salud, que las diferencias y las brechas sean terribles. Cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, la tasa de muertos por COVID por cantidad de habitantes, en el caso, por ejemplo, de Santiago, nos encontramos con que las tasas más altas están en las comunas más pobres, es decir, tal como lo han dicho por ahí algunas personas, es decir, parece que el problema de la enfermedad de preexistencia, ¿cierto?, la enfermedad de base, que se utiliza, el término que se utiliza para declarar, ¿cierto?, la muerte de las personas, parece que es la pobreza, parece que es la exclusión urbana, y no una enfermedad, ¿cierto?, en términos de salud. Entonces, me parece que hay un mundo que tenemos que ver, hay cuestiones que son estructurales, que afortunadamente, vuelvo a repetir, tenemos la oportunidad de tratar de mejorarlas, y tenemos un camino y un tema gigantesco que se nos viene encima. Pregunta para el alcalde Germán Codina. Alcalde, antes de la pregunta voy a hacer un pequeño análisis de algunas cifras y voy a coger algunas de las cuñas o frases que han dicho quienes le han antecedido la palabra. Oye, pero eso, Juan Andrés, muy importante, porque antes de pasar a un tema distinto, me gustaría tratar por supuesto, de un par de cositas, porque se han dicho cosas muy interesantes. Por favor, adelante. ¿Puedo? Mira. Por favor. Primero, hay 2 o 3 elementos que creo que son cruciales. El tema de que los gobiernos locales realmente sean gobiernos locales y no sigan siendo administraciones. Y la redistribución de los recursos es muy importante, porque de alguna manera siento que se instaló en nuestro país a principios de los años 90 con la ley de rentas municipales, con la distribución de los recursos, una verdadera falacia que no permite la redistribución adecuada de los recursos, ¿ya? Y ahí creo que hay que hacer un hincapié importante, porque está el Fondo Común Municipal, que significa, obviamente, una política redistributiva y solidaria, pero uno se da cuenta que hay tributos que es evidente, como por ejemplo los relacionados a la plusvalía de las propiedades, ¿ya?, que se cobran en comunas mucho más ricas y que en un porcentaje importante permanecen en esas comunas. Por lo tanto, lo que hay que observar aquí, y un debate de fondo, que yo también creo que en octubre, debiera, a partir de octubre, ¿no es cierto?, hablarse estas cosas. ¿Cuál es el gran objetivo de los impuestos? Generar políticas públicas, ¿ya?, que nos lleven a la construcción de una sociedad en armonía, con equidad, que haya justicia, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, cuando tú permites que las comunas más acomodadas recauden, pero se queden para sí, con parte importante de esa recaudación, que sabemos que siempre va a ser más grande en esas comunas porque ya hay una plusvalía en esos terrenos, en definitiva, estás tú mismo, con la política impositiva, generando una terrible inequidad. Parece que incluso algunas autoridades de esas comunas, por ejemplo, crean que nosotros tenemos que estarle dando las gracias
porque eso pasa muchas veces, tienen que darnos las gracias, porque les estamos pasando algo de esa recaudación. ¿Desde qué minuto nos convertimos en un Estado federal? Porque para lo que le conviene a algunos, somos un Estado unitario. Pero para lo que justamente le tenía que convenir a los que son más vulnerables, a los que se llevan la peor parte de la torta, en ese caso somos un Estado federal. Tengamos impuestos distintos, según el territorio. ¿Me entiendes? Entonces, son inequidades que se han ido construyendo en una lógica brutal. Entonces, el tema también de los gobernadores regionales, que es un tema que a mí me da vergüenza, me indigna, mejor dicho, la forma en que se construyó la idea del gobernador regional sin atribuciones. Finalmente, es un tongo político, porque se crea una figura que va a tener sueldo casi de ministro, pero sin atribuciones reales. ¿Para qué? Si en el fondo lo lógico era que el intendente, ¿no es cierto?, ya fuera elegido por la ciudadanía con las atribuciones que tiene y agreguémosle algunas más para que pueda incorporar el tema del desarrollo urbano armónico, políticas de transporte y otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una decisión. ¿Por qué? Pensando siempre en la confrontación política. ¿Me entiendes? Entonces, hay errores estructurales que se están cometiendo que son fundamentales. Con relación al tema del transporte, me parece, por ejemplo, que es un momento también donde los colectivos, los taxis, tienen que ser considerados como transporte público, ¿ya? En el marco genérico, y no, por ejemplo, prohibirles la circulación en vías, en estas que son, como se llaman, los corredores, etcétera, porque es evidente que la capacidad del sistema de proveer la flota necesaria para responder a las necesidades que va a haber, no va a existir esa oferta de transporte. Entonces, ahí creo que hay que hacer un tema también, porque siempre ha habido una relación de mucho enfrentamiento entre el Ministerio de Transporte con el gremio de los colectivos, por ejemplo, y en definitiva no se ha logrado construir esa idea de transporte público. Bueno, y tengo muchos temas más, pero mira, quería finalmente, para yo he planteado que incluso, seamos realistas, la inequidad se ha visto desnudada con el estallido. Antes habíamos algunos que ya levantábamos fuerte la voz de la necesidad de cambiar muchas cosas, pero está claro que la pobreza y la vulnerabilidad hoy día son caldo de cultivo para la pandemia. Por ejemplo, se está hablando de la necesidad de una inyección económica para el crecimiento, ¿verdad?, del Estado. Hablaron de 35.000 millones de dólares, creo que era. Este es el momento en que, por ejemplo, se podría hacer una buena política para terminar o abordar de manera más rápida el déficit habitacional. Con eso, activas la economía y solucionas un problema de fondo que tiene el país hace rato. Por ejemplo, y con relación a lo sanitario, he planteado algo que yo sé que suena alocado, pero todas las medidas que ha instalado la autoridad sanitaria, para quienes no cumplen o para quienes no respetan las medidas de confinamiento, etcétera, son todas de castigo. Yo he dicho que hoy día debiéramos generar un incentivo, casi que un bono de incentivo, ¿ya? Incluso yo lo he planteado a los equipos acá, me han dicho que estoy loco, para que el asintomático esté dispuesto a que le hagamos el PCR. Te pago 5 lucas, te pago 10, te regalo una planta, te regalo un árbol frutal para que plantes en la casa, para que le demos una connotación distinta que no sea dinero, por ejemplo. Pero si no lo hacemos, nos vamos a salir de la inercia en que estamos hoy día, que la gente hasta se está ocultando, sabiendo que estuvo en contacto con otra gente. Entonces, ¿qué pasa con la autoridad sanitaria? No logra hacer una buena trazabilidad y sigues todavía muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que nos puede venir? El famoso rebrote, ¿verdad? Entonces, hay lógicas que hay que cambiar, pero de base en nuestro país. Sumado también, quizás, alcalde, a una primera etapa del manejo de la pandemia, que el sistema de salud primario tampoco fue lo suficientemente aprovechado en términos de la trazabilidad, que se pudo haber comenzado a hacer. Cuando tú ves la disminución sostenida de los casos, se produce recién cuando se comienza el trabajo mancomunado con la atención primaria de salud. Si tú lo miras y ves que esas 2 semanas antes hubo cambio, se cambió el eje, tienes claro que ahí hay algo que es crucial. Pero sí también coincido con la exministra Zabal en que en lo sanitario uno ve que hubo
la consolidación, ¿no es cierto?, de una respuesta médica para una demanda importante, pero lo crucial aquí es que hay que empezar a ver el fenómeno social, el fenómeno redistributivo, lo territorial. Mira, el concepto de lo territorial, siempre se habla, por ejemplo, en las grandes campañas nacionales, en las campañas políticas, de los temas que tienen que ver, si es que es la delincuencia, si es que son las pensiones, la salud, pero acá hay un concepto que hay que cambiar de base. El 10% de los recursos se administran a nivel local. Entonces, obvio que hagamos que sean gobiernos locales con atribuciones y recursos y profundicemos las medidas de transparencia y castiguemos las faltas a la probidad de manera ejemplar para que no haya. Y hagamos un proceso de modernización del Estado. Ojo, yo no soy de los que dice solo dennos recursos y dennos atribuciones. También creo que tiene que ir aparejado con modernización y también con drásticas medidas de control. Clarísimo. Esta pregunta va para los cuatro. ¿Ah? Decía la exministra hace un ratito de la pandemia, principalmente las primeras semanas de marzo, las autoridades acuñaron el discurso de que el país estaba muy bien preparado y que respecto de otros países del mundo, Chile no iba a sufrir los estragos a un nivel exorbitante del COVID-19. Las cifras hoy día hablan de más de 390.000 contagios, los casos nuevos van del orden diariamente, ya llevamos 2 semanas entre 1.200 y 1.300, un mes atrás llegamos casi a 7.000. Lamentablemente la cifra de fallecidos supera los 10.000 en nuestro país y los casos activos hoy día son más de 15.000. Casos activos son aquellos que están con COVID-19 positivos y que son contagiantes, ¿verdad? Y lo que decía el alcalde, una cifra que desconocemos, una gran interrogante, no sabemos cuántos asintomáticos hay hoy día transitando por el espacio público. Respecto del plan paso a paso, al principio se manejó con esta lógica de las cuarentenas flexibles, que tuvo voces a favor, voces en contra. Hoy día el plan paso a paso pareciera, es la pregunta que quiero hacer a ustedes, pareciera recoger algo más de sentido común, algo más de las observaciones que han hecho los gobiernos locales en términos de hacer algo un poquito más robusto, que tenga una lógica de avanzar y retroceder en caso de que los contagios aumenten o disminuyan. Desde ese punto de vista y bajo su óptica, en el caso del alcalde, bajo la óptica de los gobiernos locales, la exministra, desde la gestión urbana, desde el transporte para Juan Carlos y desde la gobernanza para Luis, ¿qué es lo bueno a juicio de ustedes y qué es lo malo del plan paso a paso en términos urbanos y territoriales? ¿Quién quiera partir? Vamos a partir por Paulina, por la exministra. Gracias, Juan Andrés. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que creo que el plan paso a paso, por lo menos lo que yo logro percibir, sigue siendo un plan solamente estructurado respecto al nivel de contagiosidad y al nivel de mortalidad imperante como estrategia sanitaria, y en ese sentido tiene la virtud de decir evaluamos todos los días y vamos y venimos. Pero yo creo que hay 2 elementos más que tienen que articularse con el plan paso a paso para que efectivamente sea una estrategia no solamente de contar los contagios, sino que también de salir adelante con la dimensión social y la dimensión económica, que creo que son 2 factores incidentes de alta envergadura en la vida de las personas. Y en ese sentido me voy a referir a 2 cuestiones. En primer lugar, yo creo que desde el punto de vista de lo que hemos hablado acá, que tiene que ver con las inequidades y las desigualdades al interior de nuestras ciudades, que son estructurales, hoy día yo creo que es inviable seguir pensando que el confinamiento al interior de la vivienda sigue siendo la estrategia adecuada para abordar el tema sanitario. Comparto absolutamente con el alcalde que aquí lo central es extender hasta lo indecible el tema del testeo para poder capturar los casos y poder atenderlos adecuadamente. Pero en segundo lugar, creo que aquí sí tenemos que dar otro paso, y el paso que a mí me parece, y es mi sugerencia, es que deberíamos configurar al barrio como el espacio seguro desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la red de cuidados y apoyos, y desde el punto de vista de la provisión de aquellos elementos básicos asociados fundamentalmente a comida y a actividad. Y me refiero a lo siguiente, no es posible que los niños sigan confinados todo el tiempo, entonces hay que generar los espacios para que los niños puedan salir, los espacios seguros. No es posible pensar que el sistema escolar siga paralizado y los niños vinculados telemáticamente porque no pueden
porque hay una deserción escolar que después no la vamos a poder resolver y que por los padres no pueden acompañar pedagógicamente a los niños. Entonces tenemos que crear en el barrio espacios seguros, sanitariamente saludables, que permitan que niños tengan acceso al computador, pero también a una compañía que los ayude a guiarlos en este tema. Y pueden ser las propias escuelas, pero eso significa que no es que vamos a volver a clases, sino que generar o usar las aulas para eso, pero eso implica recursos, implica el mismo tema de las ollas comunes. O sea, no podemos pensar que solo la solidaridad, que el aporte de una empresa, etc., podemos generar un sistema en el barrio. Entonces, a mí me parece que una primera estrategia es imaginar al barrio como una fuente saludable que permita rearticular las redes sociales, fortalecer la comunidad y establecer un sistema de protección mayor con este tema del testeo que plantea el alcalde. En segundo lugar, estoy preocupadísima porque creo que la estrategia de reactivación económica que se planteó tiene grandes cifras, grandes obras y unas cifras inconmensurables respecto del empleo posible de generar, no inmediatamente, porque son obras que van a tardar en partir. Y no veo una estrategia similar a nivel territorial que permita activar el empleo local. O sea, yo creo que ya hay una experiencia y cómo se reactiva a todos los negocios del barrio, a las ferias, al emprendimiento. ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de mujeres que se dedicaban al trabajo y al empleo doméstico y que hoy día han perdido su empleo? ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes que hoy día quedaron sin trabajo y que en definitiva no tienen otra? Entonces, me parece que ahí un segundo tema es una estrategia de verdad de empleabilidad y de activación económica a nivel del territorio. Y lo tercero es que yo creo que no podemos pensar que todo esto es urbanismo táctico o sanitarismo táctico o todo táctico. En un momento determinado hay que configurar el propósito de una estrategia de más largo plazo que apunte, como bien dice el alcalde, a las medidas que también planteó Juan Carlos, que también planteó Luis, a las medidas que dicen relación con la gobernanza, con la inversión y con el desarrollo de la equidad territorial como un propósito en cada una de las ciudades del país y en las áreas metropolitanas con su particularidad. Y en ese sentido, yo me voy a permitir discrepar un poquito del alcalde Codina, pero yo creo que yo estoy absolutamente convencida que la ley de fortalecimiento regional tiene innumerables debilidades, pero yo le veo 3 fortalezas para estos propósitos. 3. El hecho de que el gobernador regional sea electo le va a significar que tiene que plantear un programa de acción y tiene que generar adhesión para su propósito y por lo tanto va a visibilizar al territorio como una fuente también de disputa política desde el punto de vista de las ideas. Hasta ahora lo único que tenemos son el presidente y el alcalde. Entonces son los 2 actores a los cuales las personas eligen con un programa. Creo que introducir el elemento gobernador regional y en concreto en el caso de las áreas metropolitanas va a ser importante. Lo segundo, yo creo que nosotros tenemos instrumentos suficientes sin ley de fortalecimiento regional para incidir en la equidad urbana si es que los queremos usar. Si es que los queremos usar. Lo que pasa es que los usamos desarticuladamente, pero no los usamos en función de que tenemos instrumentos de medición de la inequidad, tenemos instrumentos de intervención, pero que tienen que alinearse con un propósito, verbalizarse con un propósito y aunar a distintos actores. Y en ese sentido creo que es una oportunidad, no creo que esté hecho, ni mucho menos. Y en tercer lugar, sí coincido absolutamente con el alcalde, que o le metemos mano al tema de distribución de los recursos, y en cuanto digo de recursos financieros, pero también al recurso suelo, o el tema de la inequidad urbana no se va a resolver porque sencillamente vamos a seguir tomando eso. Y finalmente decir que yo confío absolutamente, si es que nos ponemos todos de acuerdo, que tanto el proceso constituyente como una forma de canalizar el descontento social que se desbordó en octubre, como el proceso de elección de los gobernadores regionales, nos permitan poner a la ciudad, como dijo Luis, como un sistema en el cual cabemos todos, pero para que podamos desarrollarnos todos y vivir todos, tiene que tener cambios importantes. Entonces yo creo que, y esto no es un tema de buenos o malos, yo me estaba acordando cuando el alcalde dijo este tema de la nivel central, yo pensé cuántas veces me reuní con el alcalde Codina, ¿para qué? Para hablar del edificio que íbamos a construir, ¿qué tenía que meterme yo en el edificio y en el plano que íbamos a construir de 140 viviendas en Bajos de Mena? Entonces uno dice, ¿y por qué me metía? Porque claro, porque terminaba siendo un conflicto muy grande. Entonces la inexistencia de autoridades intermedias, de poner en los municipios
el tema, por ejemplo, de la gestión de la vivienda social desde el punto de vista de la habitabilidad, habría cambiado las normas, pero eso significa que nos pongamos en otra disposición para poder no solamente transferir poder, sino que para fortalecer las instancias que hoy día existen. Alcalde Codina, el plan paso a paso, ¿bueno o malo y por qué? Y quizás recoger algo de la diferencia que plantea la exministra en términos de la elección de nuevos gobernadores regionales. A ver, yo primero no sentí que hubiera diferencia, querida Paulina, porque tal vez se entendió mal. Yo estoy muy de acuerdo con que exista una autoridad regional electa. De hecho, creo que se debió haber partido haciendo que el intendente sea elegido y darle más atribuciones al intendente. Eso es lo que dije, ¿ya? Que creo que finalmente se empezó una carnicería en que se empezó a descuartizar la presa y al final de cuentas no se dejó bien dotado al gobernador regional. Y eso incluso, cuando tú, por ejemplo, hablas con colegas o hablas con otras autoridades o personas y les preguntas, oye, viene la elección de gobernadores regionales, ¿quién va a ir a la elección de gobernadores regionales? Lo primero que te dicen es, pero si no puedes hacer absolutamente nada, ¿ya? ¿Estamos? Es muy poco, no tienes atribuciones. Entonces, eso es lo que yo estoy llamando la atención, ¿ya? Y con relación al paso a paso, a ver, primero hay que igual reconocer que es un avance que se haya tratado de generar un programa que vaya prediciendo cuál va a ser la acción frente a cierto contexto, ¿ya? Yo eso lo valoro. Sin embargo, creo que hay, por decirlo, un pecado de origen, un pecado aquí que tiene que ver con que la construcción de la política sanitaria fue una construcción que dividió el territorio por presunciones ya subjetivas, que en la práctica no son reales. Cuando tú hiciste las cuarentenas dinámicas, el virus pasaba de un lado a otro en la calle, si la gente igual se interactúa. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Y cuál es mi preocupación? La línea de crédito. ¿Cuál es la línea de crédito? La respuesta del sistema sanitario, ¿ya? La línea de crédito de la respuesta se la está comiendo, ¿ya? Esas comunas que hoy día pasaron a transición, que aumentaron su actividad, y resulta que los sectores más vulnerables, a los que les cayó, ¿no es cierto?, fuerte la enfermedad, porque no se tomaron las medidas a tiempo para haber frenado esto, van a sufrir unas cuarentenas más largas todavía que esos otros sectores, ¿ya?, que tuvieron otras condiciones para enfrentar la pandemia. Entonces, finalmente, ¿quién va a pagar esa línea de crédito? ¿Entiendes? Ahí hay un problema serio, hay un problema de fondo. Yo creo que se debió haber pensado en una transición por territorios más amplios, la región metropolitana como un todo, ¿ya?, para que nos distribuyéramos el costo de las decisiones difíciles. ¿Por qué mis trabajadores de Puente Alto son los que van a quedar sometidos a que, como le están exigiendo en las comunas que están en transición hoy día, comenzando a trabajar, le están exigiendo que trabaje gente de esa comuna para poder abrir? ¿Por qué mis trabajadores van a perder la pega cuando en algún minuto alguien de esas empresas diga, bueno, en realidad quiero funcionar, entonces voy a contratar a la gente de Las Condes, voy a contratar a la gente de Santiago, Estación Central, Providencia, y voy a cortarle el contrato a los que no son de estas comunas porque no me dan certeza sanitaria de que allá las cosas van a estar mejor? Entonces, ¿quién va a pagar el pato? Perdón que lo diga de esa manera burda, ¿me entiendes? Está bien. Creo que ahí hay una falencia del paso a paso, además de no considerar los incentivos, como te digo, para salir a capturar, a identificar, que la gente esté dispuesta, siendo asintomática, a decir, señores, yo tuve en contacto, hoy día te lo ocultan, ¿ya? Y buscar otros mecanismos, porque si no, no va a haber... Mira, lo que tenemos que lograr es que los enfermos no sigan teniendo encerrados a los sanos. Tenemos que lograr que las personas sanas puedan desarrollar una actividad normal y proteger al enfermo en el sistema sanitario y con todas las ayudas sociales. Por ejemplo, 2,5 millones de almuerzos ya hemos dado en Puente Alto. Aquí es enorme el esfuerzo municipal. Recursos que hemos dado, incluso esas ollas comunes, comunitarias que funcionan, lo hacen al alero, muchas veces, el 99% de los casos, de recursos que es el municipio. Paulina hablaba de donaciones de empresas, etc. El 99% de lo que se dispone en las ollas comunes, hoy día, ya comunitarias y las ollas solidarias, son productos que compra el municipio y que pone a disposición. Hemos gastado una fortuna.
pero hemos tenido que alimentar entregar 2,5 millones de almuerzos. Es un esfuerzo gigante. Muchas gracias, alcalde. Juan Carlos, desde el punto de vista del transporte, la movilidad, plan paso a paso, lo bueno, lo malo. Yo creo que el plan paso a paso se hace cargo de los temas más importantes. Creo que, por un lado, dice, mira, vamos a tomar espacio de automóviles y lo queremos disponer para espacios peatonales, para bicicletas, para pistas para buses, y yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer. También dice, hay que coordinar horarios. Y también da la sensación de que es un paso, que es un proyecto en el área de transporte que apunta en la dirección correcta, pero que le falta mucha fuerza, le falta mucho contenido en términos de cómo poder llegar a que esas cosas realmente ocurran, y que cae también en los problemas que mencionabas antes respecto de la desigualdad territorial en la cual se implementan. Cuando uno mira el plan que anunció el Ministerio para la región metropolitana, proponía 48 recuperaciones de espacio vial para distintas otros modos de transporte más sustentables, pero 38 de ellos, el 80%, eran en Vitacura, Lobarnechea, La Reina, Ñuñoa, Santiago, Providencia, Las Condes, donde vive el 21% de la gente. Y por supuesto donde vive la gente más encima de mayor ingreso. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de realmente hacer un esfuerzo territorial completo o seguimos restringidos con que, bueno, vamos a ponerlo allí donde las comunas que tienen ingresos puedan realmente aprovechar la oportunidad? Creo que en ese sentido hay una carencia muy, muy importante, y sobre todo cuando uno compara también y contrasta los recursos que estamos gastando en transporte en la región metropolitana, lo que estamos gastando en nuevas líneas de metro, lo que estamos gastando en autopista, por ejemplo, como Vespucio Oriente, y lo poco que significaría realmente hacer un plan exhaustivo en toda la región, de modo que no sean solamente las comunas de alto ingreso las que puedan avanzar en estos espacios, por ejemplo, peatonales, que es una oportunidad que no se va a volver a repetir, una oportunidad en que la cantidad de automóviles que hay en la ciudad son mucho menores. Podemos entonces a lo mejor dar un paso atrás de este automovilismo que nos ha tomado las ciudades de rehén y poder recuperarlas de un poquito más para la gente. Es importante también reconocer el esfuerzo que se está haciendo en mantener la frecuencia de los servicios de transporte público relativamente alta, es lo que entiendo. La verdad que como estoy confinado en mi casa, no he podido experimentar mucho qué es lo que está pasando afuera, pero lo que entiendo es que las frecuencias se han mantenido relativamente altas a pesar de que la demanda es bastante menor. Y me parece muy importante también el esfuerzo o la señal que se da de que el transporte público, que es mucho menos peligroso que lo que pareciera en la medida que se use con mascarilla. O sea, si la gente usa el transporte público con mascarilla, podemos mantener realmente un transporte público que sea bastante seguro, probablemente no a los niveles de densidad que estábamos acostumbrados en el metro, ¿verdad?, en la hora punta, pero un metro a lo mejor con 2 personas por metro cuadrado, con mascarilla, eso no debería ser una fuente de contagio ni comparado con lo que podría ser probablemente un cine o un restaurante. Entonces ahí hay un espacio grande para poder seguir mejorando por medio de poder seguir ofreciendo un transporte público que ojalá se gane la confianza de la gente, porque es el gran desafío. Si nosotros hacemos que la gente siga teniendo temor al transporte público, la pregunta es cómo vamos a lograr que la gente se mueva a esta ciudad que ya estaba con problemas complicados. Imagínate cuando la capacidad de los servicios de transporte público cae. No sé. Estoy sin audio, ahora sí. Luis, plan paso a paso, lo bueno, lo malo. Sí, mira, a ver, yo creo que es importante cuando uno evalúa lo que ha sido la estrategia sanitaria y también, por supuesto, el desconfinamiento. Yo creo que aquí hay un punto que es bien importante que tiene que ver con la humildad, con que esto es una estrategia que se está planteando, de la cual estamos aprendiendo. No tenemos esto en los últimos, no sé, 70 años de historia, ¿cierto? No tenemos una situación como la que estamos viviendo. De hecho, por ejemplo, nosotros vemos que en otros países que tuvieron también contagio, o incluso en aquellos que fueron bien evaluados en términos de la estrategia sanitaria en un comienzo, ¿cierto?, están viviendo rebrotes. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que actuar con harta humildad, lo cual no significa tampoco quedarse callado cuando uno ve que hay cosas que no existen. O sea, creo que tenemos también el deber de aportar. Y en ese sentido, a mí me parece que el plan paso a paso
le falta la estrategia. O sea, vamos enumerando en las transiciones, ¿cierto?, que van viviendo las comunas, pero falta la estrategia, y a eso era lo que me refería cuando planteaba, ¿cierto?, que el desconfinamiento, más que un problema sanitario, ¿cierto?, o al igual que un problema sanitario, era un desafío urbano, ¿cierto? Y la estrategia y el verdadero desafío, lo más difícil, es cómo gestionamos la ciudad, ¿cierto? El objetivo es sanitario, pero la estrategia tiene que tener el componente urbano. Entonces, ahí es donde uno ve que existe poco respecto a la estrategia. Por ejemplo, el alcalde decía en un comienzo que desde marzo estaban planteando esta idea de la ciudad con horarios diferidos, y todavía no podemos avanzar en eso en términos estructurales. En un comienzo, ¿cierto?, nos dimos cuenta que la estrategia de las cuarentenas dinámicas generó una serie de problemas por justamente no entender que la ciudad funciona como un sistema, como un gran mercado del trabajo, y que tenemos un nivel de concentración del trabajo, de los servicios, altísimo, en el caso de Santiago, pero también en el caso del resto del área metropolitana, y también en los sistemas urbanos más pequeños, como el ejemplo que ponía, ¿cierto?, en el caso de Iquique, Alto Hospicio, donde una parte muy importante de los servicios, de los trabajos, de dónde se dirige la gente a satisfacer sus necesidades, está en Iquique, y hay una dependencia total respecto a Alto Hospicio. Entonces, quizá el plan paso a paso puede ser bien evaluado desde esa perspectiva, pero falta, como decía, la estrategia. En otros países, por ejemplo, se ha hablado del tema de las burbujas sociales, a propósito de lo que decía Paulina, ¿cierto? En el caso de Chile hay un trabajo del profesor Felipe Link, ¿cierto?, donde no se recomienda esa estrategia en el caso de Chile. ¿Por qué? Porque los vínculos fuertes de las personas, en su mayoría, en la gran mayoría del área metropolitana, por ejemplo, de Santiago, están fuera de sus comunas, fuera de sus barrios. Solamente los vínculos fuertes están concentrados desde el punto de vista espacial en forma cercana en las áreas de alto ingreso, ¿cierto? Entonces se generan estos problemas que, tal como los planteaba el alcalde, ¿cierto?, de que pueden generar incluso mayor desempleo por el hecho de que, como estamos haciendo esto de las comunas nuevamente, o sea, estamos recurriendo a esta estrategia de dejar comunas en confinamiento, otras sin confinamiento, los costos, ¿cierto?, no se van a repartir tal como lo decía el alcalde Germán Codina, no se van a repartir de una manera igual, sino que va a haber mayores costos en aquellas comunas que tienen mayores problemas. Entonces, esa me parece que es un punto esencial, el entender, ¿cierto?, el desafío, que este desafío es de cómo gestionamos la ciudad. Y también, no solamente en términos del plan paso a paso, sino que aquí me gustaría plantear con fuerza un tema que tiene que ver con la reactivación. También en la reactivación veo que existe un problema similar respecto al plan paso a paso, que le falta lo espacial, le falta el dónde, ¿cierto? Nosotros parece que no hubiéramos aprendido mucho desde octubre del año pasado, porque lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es cómo nos unimos detrás de un objetivo. Y la reactivación deberíamos darle una épica, entregarle una épica, ¿cierto? Deberíamos entregarle que la reactivación no puede ser a secas, no puede ser una reactivación económica, sino que tiene que tener un objetivo. Y se ha quedado algo claro desde el 18 de octubre, que ya vamos a casi cumplir un año, ¿cierto?, es que uno de los objetivos más importantes que tenemos como país es disminuir nuestras brechas de ingreso, pero también, y con mayor fuerza todavía, nuestras brechas urbanas. Entonces a mí me gustaría que la reactivación estuviera dotada de esta épica, ¿cierto? Y que la épica fuera justamente la equidad urbana, una reactivación con equidad urbana. Y me encantaría que hubieran proyectos emblemáticos. Y para mí, perdón que lo diga, alcalde, aquí a lo mejor estoy pasando por sobre su autoridad, pero me gustaría que opinara también al respecto, es que a mí me encantaría que uno de los proyectos emblemáticos de la reactivación fuera el centro cívico de Bajos de Mena, por ejemplo, ¿cierto? Yo sé que los proyectos de regeneración urbana son más lentos, pero hay bastante avanzado. Entonces, yo creo que ese es el tema. Tenemos que darle un lugar a la reactivación, tenemos que dotarla de épica para que todos estemos detrás de eso, y esa épica está fundamentalmente vinculada a la disminución de nuestras inequidades, que ya incluso antes de la reactivación, cuando se hacían encuestas, nosotros hicimos una encuesta, y con esto termino, una encuesta a nivel regional, y se planteaba a las personas a propósito de la elección de los gobernadores regionales,
cuáles eran los principales desafíos que tenían estos gobernadores regionales, y el tema de la desigualdad aparecía en el primer lugar de esa encuesta. Por lo tanto, creo que tenemos que aprender de eso, y creo que el tema de la desigualdad urbana tiene que estar en nuestras políticas públicas en el primer lugar, ¿cierto? No puedo pasar a la siguiente pregunta sin darle la oportunidad al alcalde que a lo mejor recoja el guante de lo que está señalando el director Fuentes respecto del centro cívico de Bajo de Mena, como en el marco de lo que señalaba el director de una serie de proyectos emblemáticos que tuvieran que ver con la reactivación. Mira, yo primero agradecerte, Luis, porque de verdad que pones en el tapete algo desde lo más académico, desde el mundo de la gente especializada que tiene que ver con eso. Yo me acuerdo cuando incluso sacamos adelante la comisaría, hace muy poco tiempo atrás, imagínate que eran 150.000 personas casi sin una comisaría, y me acuerdo que, perdón que uno recurra a estos ejemplos, ¿eh? No es por hacer una contraestigmatización, ¿cachai? Perdón, pero bien, en Vitacura, que tenía 70.000 habitantes, en algún minuto tuvieron 2 comisarías, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Recién pusimos comisaría hace 2, 3 años atrás, recién pusimos cuartel de bomberos, que lo tuvo que financiar el municipio porque no tuvimos fuente de financiamiento en ni una parte, ¿me entiendes? Y esto del centro cívico, que es algo muy, muy lindo, que había tenido un origen, me acuerdo también cuando estaba la ministra Poblete, de verdad que es algo muy necesario. Yo creo que finalmente, tal vez en algunos años más, no en este momento, porque sería crear un alto hospicio, crear una comuna ahí, pero posiblemente la zona de Bajo de Mena, con una zona de La Pintana, etcétera, va a terminar siendo en el futuro una comuna. Pero también hay que tener cuidado, porque no se trata solo de hacer esas inversiones que son para restituir ciertas carencias. Creo que también hay que hacer inversiones. Por ejemplo, se podría perfectamente apurar el metro o la autopista por el sector de Avenida La Florida, Avenida Camilo Enríquez, para todo ese sector pujante también, que hoy día tiene una serie de inconvenientes como para poder acceder a la ciudad, y que se han ido con gran esfuerzo, ¿ya?, abarrotando en los faldeos cordilleranos, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, la misma universidad, Juan Carlos, tal vez, yo he planteado, ¿se acuerdan del autódromo de las Vizcachas? Toda esa zona que funcionaba como autódromo, tal vez hasta alguno asistió a ver alguna carrera en algún minuto ahí, ¿ya? Hoy día, ahí se podría perfectamente hacer un gran campus universitario, tener universidades en Puente Alto. No hay universidades. Por ejemplo, tal vez la Universidad Católica, que está en Lo Contador, toda comprimida, con problemas de estacionamiento, puede hacer un gesto, ¿ya?, de construcción de equidad, pensando en que en Puente Alto tengamos una universidad, ¿no es cierto?, que también le permita a nuestros jóvenes tener cerca donde estudiar. Yo he tanteado otras universidades, pero como que no entienden la lógica. Avenida La Florida va a quedar con una autopista. Vas a estar conectado inmediatamente con Santiago. Es como lo que era antes el 14 de La Florida. O sea, y el metro está, por lo menos, ya está asegurado hasta la zona del mall, ahí en el Peral, del Muerto Balaba, y el compromiso era que llegara al menos hasta San Carlos, es decir, a 400 metros del autódromo. Entonces, hay un futuro ahí, ¿me entiendes? A ver, perdone que se lo planteé, pero se los digo porque capaz que ustedes desde el punto de vista más académico me pueden ayudar, ojalá que fuera la Católica, y si no es la Católica, ayúdenme a que sea otra universidad. No sé ahí si Juan Carlos, Luis, quisieran recoger algo de los planteamientos del alcalde. Salí trasquilado, alcalde. No, yo Sí, sé que usted es genuina su preocupación en esto, porque conozco su historia y sé que usted siempre ha estado en el tema, así que me entiende y solidariza sí, con eso, y ojalá que eso se transforme en acciones políticas, ¿me entiende? Políticas no de politiquería ni de partido político, me refiero en toma de decisiones, que muchas veces en nuestro país, una de las carencias, es que todos hacemos diagnóstico, pero nadie está dispuesto a ponerse los pantalones y tomar las decisiones. Sí. No, corto, Juan Andrés. Mira, yo creo que el alcalde da un punto. O sea, aquí lo que nosotros, y también lo planteaba Juan Carlos en algún momento, lo que nosotros, la estrategia no puede ser facilitar que la gente vaya a trabajar cada vez más lejos,
sino que la estrategia, por supuesto que hay que mejorar nuestro sistema de transporte público. Aquí, a propósito de esta crisis, ¿cierto? El transporte público debe ser el héroe y no debe ser el villano de esta crisis sanitaria. Entonces tenemos que facilitar, tenemos que mejorarlo, por supuesto, pero yo creo que el gran objetivo es reequilibrar la ciudad, es llevar, ¿cierto?, actividades donde hoy día no las hay, para que la gente no tenga que salir de sus barrios, de la intercomuna, para poder satisfacer sus necesidades. En los últimos 10 años, por ejemplo, se han construido más de 2,5 millones de metros cuadrados de servicio en Las Condes. En Los Espejos se han construido 35.000. Tenemos comunas que hace muy poco tienen un cajero automático, que no tenía. La alcaldesa Pizarro en algún momento decía y daba gracias porque había una empresa que había puesto una sucursal de comida rápida, una pizzería, si no me equivoco. Era la primera que existía en la Pintana. Entonces tenemos un nivel estructural de desigualdades que tiene que ser el objetivo fundamental para reequilibrar la ciudad. Ese creo que es el desafío. Y evidentemente que las universidades tenemos que jugar un rol importante en eso. Eso tiene que ver con una consulta final, pero antes nos gustaría llevarlos a los 4 a una situación hipotética. En primer lugar, responder la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes o a qué atribuyen ustedes el hecho de que las consideraciones urbanas y territoriales muchas veces queden fuera de los análisis de la mesa COVID? Porque en el fondo entendemos que es un problema principalmente epidemiológico. Sin embargo, la estructura de la ciudad es preponderante y es muy importante a la hora de tomar decisiones para frenar contagios. Eso es en primer lugar. Y lo segundo, en una situación hipotética, si a ustedes los llamaran a cada uno, sonaran su teléfono y les invitaran a La Moneda a exponer sus puntos de vista respecto de cómo o qué criterios urbanos y territoriales ustedes quisieran incorporar en las medidas que se están tomando para hacer frente a esta crisis sanitaria, respecto a todo lo que tenga que ver con la lógica de la configuración de la ciudad y sus distintos barrios, ¿cuáles serían esas materias que ustedes propondrían a la mesa COVID, a la autoridad sanitaria, al Ejecutivo en particular? Partimos por Paulina, ex ministra de Vivienda y Urbanismo. A ver, yo en primer lugar quiero decir que comparto, pero así a plenitud, lo que acaba de plantear Luis, y me parece súper interesante la ejemplificación que ha hecho el alcalde Codina. Y por eso con eso quiero responder a lo que estás planteando respecto a la estrategia. En primer lugar, yo creo que nosotros no solamente no hemos puesto sobre la mesa la importancia de la ciudad y las oportunidades que brinda y el sistema, sino que lo que es más complejo aún es que nunca hemos profundizado qué es la desigualdad que tenemos en nuestro país. Y yo creo que Luis apunta muy al corazón de que la desigualdad tiene distintas dimensiones que deben ser abordadas todas juntas. O sea, una es la desigualdad que tiene que ver con el acceso a los bienes básicos, a un salario justo, a un empleo de calidad, a la atención en salud, a la atención en vivienda, a la atención en educación, que sabemos que en un sector importante de nuestra población no existe, y cuando existe es extraordinariamente precario. Y ese nivel de precariedad es un tema que tenemos que tener considerado hoy día, porque hay muchas personas que tenían acceso a ciertos bienes, hoy día en este clima de incertidumbre lo han perdido. Pero la segunda dimensión de la desigualdad es que nosotros, además de aquello, hemos segregado espacialmente a las personas que tienen menos oportunidades y que tienen menos acceso. Y por lo tanto, la segregación espacial configura un panorama complejo, porque son territorios enteros que no tienen la provisión de estos bienes, pero que además tienen una población homogénea en la cual se va de alguna manera perdiendo el incentivo y el estímulo de la diversidad. En tercer lugar, viene el tema que planteó el alcalde, que es un adicional a todo aquello, que es el tema de la estigmatización y la exclusión social que viene de estos sectores. Entonces, pobreza, segregación socioespacial, estigmatización y exclusión social hacen un enjambre muy complejo. Y ahí, por eso coincido absolutamente con el tema, yo creo que si nosotros no tenemos una estrategia radical cuyo propósito sea vencer la inequidad entendida de esta manera multidimensional, no vamos a salir de este atolladero, porque las medidas parciales no sirven. Y en ese sentido creo que hoy día, por ejemplo, cuando estamos pensando en una estrategia de mixicidad en los terrenos bien servidos, entendiendo eso como integración social, eso debe tener una contrapartida en lo que dijo el alcalde, que es cómo se ponen incentivos al revés
que es para proveer ciertos bienes y servicios en los territorios que están desprovistos, pero no proveerlos como dádiva, sino que proveerlos como atributos. O sea, cuando él dice, si una universidad se instalara en Puente Alto, o se instalara el Estadio Nacional, o se instalara un centro cultural, etcétera, etcétera, produciría esa mixicidad de uso, produciría ese intercambio. Pero en segundo lugar, la provisión de los servicios es clave. Y no solamente de los servicios públicos, sino que los servicios privados con un estándar de calidad que tenemos que provisionar. Entonces, muchas veces entendemos que la manera de resolver este tema es construyendo vivienda, poniendo un basurero, una luminaria, etcétera, y es mucho más complejo que eso. Nosotros tenemos que ser mucho más heterogéneos en el uso. Pero eso, y aquí voy a decir una cosa que dije antes que partiéramos, la voy a decir ahora, significa que la imagen de ciudad que tenemos que transmitir es la ciudad real, con esta complejidad. Porque si todas las veces vemos que todas las medidas sanitarias se implementan en Las Condes, y cuando queremos ver el tema de cómo se implementa el distanciamiento físico, vemos las veredas del Golf, que son las veredas más anchas de Chile, o cuando vemos cómo se resuelve el tema sanitario, vemos la escuela del liceo que se puede crear, estamos distorsionando la realidad respecto al enfoque. Entonces yo a lo que quiero decir es que estoy convencida que si ahondamos en la dimensión de nuestras inequidades, y no solamente en el área metropolitana de Santiago, sino que en todas nuestras regiones, o sea, en todas nuestras áreas metropolitanas y en todas nuestras regiones, podríamos hacer estrategias mucho más fuertes en función de eso, y esa es una de mis expectativas respecto al tema de la descentralización, que es bien terrible, porque hay algo que no dijimos. El proceso de descentralización, tal como dijo Luis, tampoco tiene finalidad, es simplemente está desprovisto, es la transferencia de facultades, pero no dice cuál es el fin, y el fin debiese ser precisamente un desarrollo territorial equilibrado, sustentable y equitativo. Y lo segundo, es que creo que esta pregunta de que si uno llegara y le preguntaran sobre las medidas, yo quiero insistir que las medidas tienen que ser armonizar lo sanitario con lo social, y en lo social yo creo que la protección de la vida comunitaria es esencial, los barrios y la comunidad son fundamental, y en tercer lugar una estrategia de más largo plazo que tiene que ver, por ejemplo, no hemos mencionado dos temas que yo creo que son importantes, que es todo el tema de la recuperación y la regeneración de los sectores ya construidos desde el punto de vista de un concepto de sanidad, de sustentabilidad, de provisión de servicios, pero no hemos hablado de la situación que hoy día está ocurriendo con las muchas familias que están yendo a vivir a un terreno, a un campamento, por las precarias condiciones de arriendo o por la expulsión del centro de muchos migrantes, y que todavía no tomamos medidas sobre el tema, por ejemplo, del uso indebido de los conventillos en el centro de Santiago, que tenemos que adoptar medidas más radicales. Si yo invertiría dinero en algo en este momento, es que si el Ministerio de Vivienda tiene facultades para comprar terreno, ¿por qué no expropia esos miles de, no CITES, sino que conventillos, los CITES no son lo mismo, de conventillos que hay en el centro de Santiago, que muchas veces son de sucesiones que no los pueden vender, y construye viviendas para arriendo, para acoger en concordancia con los respectivos municipios, con instituciones no gubernamentales? O sea, lo que quiero decir, pero son miles las iniciativas que pueden hacer, a lo que apunto es que las miles de iniciativas van a surgir, tal como dijo Luis, cuando pongamos el tema de la desigualdad y la equidad como nuestro norte, cuando entendamos a la ciudad como un sistema, cuando tengamos una institucionalidad intersectorial con este propósito, y cuando valoremos a la comunidad como un actor fundamental en la capacidad de generar iniciativas que no solamente tienen que ver con el bien común, sino que también con el cuidado de las personas y con la provisión de algunos bienes que son intangibles, como por ejemplo la solidaridad, la compañía y la articulación de las redes. Uh-huh. Alcalde, la misma consulta. ¿Por qué cree usted que los criterios urbanos y territoriales muchas veces están quedando debajo de la mesa de la toma de decisiones? Y la segunda pregunta, usted se la hago más directo, porque de los 5 que estamos acá, usted probablemente el que tiene la línea más directa con Palacio por estos días, por lo tanto... No, se equivoca. Bueno, yo sé que a veces las relaciones no son lo que uno quisiera, pero si a usted lo llamara el presidente, por ejemplo, con el ministro París, y le dijeran, oiga, alcalde, usted que trabaja también con nosotros, a veces nos pega, pero nosotros lo queremos igual, ¿cuáles son las medidas que usted propondría para poder avanzar a nivel comunal en un plan de confinamiento que considerara todas las variables que hoy día hemos conversado en esta... Hay unos de estos stickers que sale un perrito y dice, ¿cuánta maldad hay en ti? ¿Cuánta maldad hay en ti? Oye, mira,
La verdad es que yo creo que lo primero para mí es que la distribución del costo de la pandemia sea igualitaria en toda la región metropolitana y también, obviamente, en aquellas zonas que son conos urbanos, ¿ya? Importantes también de regiones. Creo que hay decisiones que se tienen que tomar ahora y es proteger a los trabajadores para que la idea de que solo puedan trabajar personas de cada comuna donde se está levantando la cuarentena no termine perjudicando a quienes más necesitan hoy día, porque finalmente tienes que todo el sistema incluso de ayuda que tenía que llegar al ciudadano tiene tantas barreras de exclusión que finalmente muchas personas no lograron acceder a los beneficios. Hay gente que, por ejemplo, si hacemos un análisis real de todo esto, el registro social de hogares demostró que es un instrumento insuficiente para poder dirigir políticas sociales realmente en nuestro país, porque la pobreza es mucho más profunda de lo que dicen los indicadores, ¿ya? Los trabajos son mucho más informales de los que se cree. La estabilidad laboral es mucho más volátil de lo que se dice, ¿ya? Entonces, aquí hay muchos elementos que tienen que llevarnos a reconfigurar nuestras políticas sociales. Creo que es fundamental. Yo pediría entonces que se distribuyera distinto el costo de esto. Creo también que hay que modificar, como te digo, y hay que llegar a premiar a la gente que es asintomática para poder identificarla. Y obviamente todo lo que es trazabilidad, testeo, creo que son muchas las cosas que les diría. Y lo otro, mira, creo que es el momento con el estado de catástrofe. ¿Qué es lo que siento? Que la moneda está preocupada, y lo he visto en algunas declaraciones de algunos ministros estos días, de ver si levantan el estado de catástrofe el 14 de septiembre. ¿Ya? Yo creo que lo que hay que preocuparse ahora es de aprovechar el estado de catástrofe que te permite tener ciertas flexibilidades normativas para poder hacer muchas cosas que no se ha logrado hacer en nuestro país. Por ejemplo, los nodos de plusvalía que se pueden generar, los espacios de desarrollo urbano donde tú le puedas decir al inversor, puedes desarrollar inversión, pero a costa que construyas un 40% de viviendas sociales, por ejemplo. ¿Me entiendes? ¿Ya? Que el ministerio colabore ahí y que podamos tener viviendas sociales mejor ubicadas y no seguir construyendo en la periferia y agarrar a la gente pobre y tirarla así como para afuera, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso es lo que hay que cambiar en la lógica. Y hoy día lo que habría que hacer es, en un estado como el que estamos, que te entrega flexibilidad, poder redisponer esos elementos de planificación urbana, que justamente esta es una ventana que se abrió. Puede ser, obviamente, un gran problema, pero también puede ser una gran oportunidad. Sí. Y esa gran oportunidad hoy día, producto del sello sanitario, médico, que se le está dando a la pandemia, no está logrando ser visualizada para poder generar políticas públicas que finalmente van a tener un impacto tal vez más en el mediano, no en el corto plazo, pero haces un cambio enorme a nivel de país para que no nos demoremos tanto en ser un país que eliminemos de verdad la pobreza, que seamos un país equitativo, que el índice Gini, bueno, podemos hablar mucho rato de tantos indicadores. Juan Carlos, la misma consulta, ¿por qué crees tú que los diversos aspectos urbanos y territoriales están aparentemente quedando al margen de la discusión del desconfinamiento de la ciudad? Y si tuvieras la oportunidad de poder reunirte ahí donde se toman las decisiones, donde se corta el queque, como decimos en buen chileno, ya que hemos estado con tantos chilenismos, ¿cuáles serían las propuestas que tú enarbolarías para un desconfinamiento que a tu juicio responda mejor a las características de la ciudad? Yo creo que es importante también levantar un poco la mirada. Yo estoy de acuerdo con el alcalde, esta es una oportunidad única y quiero volver a eso en unos minutos más, pero también levantar la mirada respecto de que esta es una crisis, después de una crisis. Veníamos de la crisis, ¿verdad?, de estallido social, se nos viene la crisis de la pandemia, y más adelante probablemente tenemos la crisis del cambio climático, y estamos con problemas de un montón de otros temas adicionales, los temas de congestión en la ciudad, los temas de obesidad en las personas, y es interesante mirar que la mayoría de las recomendaciones que se hacen son coherentes para todas las crisis. Entonces aquí hay un tema que uno se pregunta no solamente por qué este análisis territorial y de gobernanza, ¿verdad?, para esta crisis no lo estamos tomando en serio, sino que podría levantar la mirada y decir, para ninguno lo estamos haciendo. ¿Y por qué estamos dejando pasar una y otra vez
esta oportunidad de tomar el toro por la asta y poder llevarlo en la dirección que uno necesita, que es de la gobernanza mucho más razonable de la ciudad. Y yo creo que el problema es que es un problema complejo, un problema que exige un montón de coordinación, es un problema que nos exige mirar a largo plazo y no mirar a las soluciones rápidas, cortas, que te dan créditos políticos rápidamente, y que exige abordar de alguna manera la institucionalidad. Yo también estoy de acuerdo con lo que decía el alcalde respecto de la decepción de haber decidido de alguna manera una estructura para la ciudad, para la metrópoli, sin haberle dado las atribuciones adecuadas. Es incomprensible. Yo creo que es algo que se debe avanzar de modo de poder entregarle todas esas atribuciones de todos los problemas que son un poquito más metropolitanos y no tan locales a las autoridades. Tenernos con este nivel de calidad, de este tipo de suelo, de clima, de agua, se dan en muy pocas partes. Y nosotros seguimos aumentando y expandiendo la ciudad como si eso no existiera. Yo creo que tenemos que detener ese proceso y empezar a pensar cómo le damos mucho más sentido y lógica a esta ciudad, probablemente llevando servicios y llevando a lo mejor incluso el propio Estado a lugares donde ya tenemos densidades adecuadas y fomentando, por ejemplo, la integración social a través de vivienda social. En sectores que tienen muy buenos servicios y también no solamente pensar de que, por ejemplo, el eje Vicuña Maquena tiene que ser un gran eje de edificios para que la gente vaya a trabajar al sector oriente, sino que sea un eje de uso mixto, donde allí puede haber lugares donde las personas puedan también ir a encontrar su oportunidad de trabajo, sus oportunidades de ocio, etcétera. Me parece interesante, por ejemplo, pensar en ese anillo interior que tiene la ciudad, donde corría el ferrocarril, y quizás llevar los ministerios un poco ahí, ir poblando de alguna manera la ciudad, no solamente hacia el oriente en términos de servicios, sino que también hacia el sur. Y lo último que quisiera comentar es el tema de no hemos comprado una mirada de modernidad muy basado en el automóvil, muy basado en lo rápido, muy basado en la tecnología, que yo creo que no necesariamente es lo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos esta visión de la alcaldesa Hidalgo de decir, ¿por qué no pasamos una ciudad de 15 minutos? Que no se trata con eso de llevar grandes sistemas de transporte, sino que pensar cómo reorganizamos la ciudad. Yo creo que tenemos que volver a valorar una serie de elementos que habíamos dejado de lado, que son muy propios de una buena calidad de vida en la ciudad, que tiene que ver con los huertos urbanos, que tiene que ver con andar en bicicleta, que tiene que ver con la feria local, que tiene que ver con la junta de vecinos, que la tenemos súper subvalorada y con muy pocos recursos. Yo creo que hay ahí una serie de redes locales que tenemos que fortalecer para poder estar mucho más resilientes a una crisis como la que podrían venir. Muchas gracias. Luis, la misma consulta. Antes sí mencionar, me informan por interno, esto es como en la televisión, que se han conectado a nuestro conversatorio más de 1000 personas, es una cifra muy, muy, muy interesante, así que eso también habla de que los temas urbanos y la ciudad importa mucho. Luis, a tu juicio, ¿por qué los temas urbanos y territoriales han quedado quizás debajo de la mesa en la toma de decisiones y cuál crees tú que sería aquello que tú propondrías a la autoridad en lo que se viene pensando en el desconfinamiento de las ciudades? Sí, a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de esta mirada o de esta espacialidad de nuestras políticas públicas, y hablo en general. Es como si la pobreza, la desigualdad, todo flotara en el aire y no tuviera una localización en el espacio, ¿cierto? Entonces, me llama la atención porque finalmente la ciudad es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para un país sumamente desigual. Es difícil cambiar las desigualdades de ingreso en el corto plazo, digámoslo así. Pero sí es mucho más factible, ¿cierto?, tratar de generar igualdad mediante los bienes públicos, ¿cierto? O sea, una persona, digámoslo así, la desigualdad dentro de la vivienda es difícil de cambiar en el corto plazo, porque implica educación, implica una serie de cosas. Pero la desigualdad fuera de la puerta de la vivienda hacia afuera es un deber del Estado, ¿cierto? No puede ser que una persona salga de su vivienda y se encuentre con un sitio eriazo, sin veredas, sin bienes que son hoy día básicos de una urbanización. Entonces, siempre me ha llamado la atención eso, de la espacialidad de las políticas públicas en todo sentido, y en ese sentido, por ejemplo, yo sé que esto ha ido cambiando en el último tiempo, afortunadamente, en el MIMBU, pero el MIMBU hasta hace muy pocos años se dio cuenta que en realidad no construía vivienda, sino que construía ciudad, ¿cierto? Y ese es otro concepto de
de las políticas públicas, ¿cierto? No entregar un subsidio, no entregar, ¿cierto?, construir una vivienda, sino que construir ciudad. Y construir ciudad implica un desafío mucho mayor que entregar un subsidio. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos ido avanzando, pero nos falta mucho todavía. Y si hay una palabra que yo repetiría si me dan la oportunidad, sería coordinación, 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 ¿cierto? Porque, tal como decía Paulina, yo creo que tenemos que generar cambios que son profundos y tenemos una oportunidad ahora en octubre de plantearlo, pero podemos hacer más cosas con las herramientas que tenemos. Y creo que es sumamente importante la coordinación de las inversiones públicas, sobre todo en aquellos lugares que tienen mayores carencias. Es para lugares como Bajos de Mena, por ejemplo, ya que está el alcalde, es el efecto acumulativo de la inversión pública es irreemplazable, porque es un lugar que es poco atractivo para la inversión privada, tal como la población Parinacota, en Quilicura, tal como varios otros lugares de nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces, el valor de la inversión pública, cuando se empieza a acumular, cuando se empieza a dotar de bienes y servicios, es irreemplazable. Lo decía Juan Carlos en un comienzo, o sea, es incomprensible que se gasten miles de millones de dólares, ¿cierto?, en la extensión del metro a Quilicura para mejorar la accesibilidad de esos lugares, y después se toma la decisión de hacer el hospital en Colina, en un lugar con baja densidad, sin transporte público, etcétera. Pasa lo mismo, perdón, alcalde. Y en Puente Alto todavía no me han construido el hospital, ¿ya? Ya. Imagínense. Ya. Y además alcalde, insistir en lo mismo, o sea, hay un plan, ¿cierto?, un plan de regeneración urbana para el centro cívico de Bajos de Mena, ¿cierto?, que generaría un efecto acumulativo ahí con la comisaría, como lo decía usted, con los bomberos, un edificio, ¿cierto?, de servicios municipales, y sin embargo, la extensión de metro se estaba planteando 500 metros más allá de dónde estaría ese centro cívico. En algún momento, por lo menos, fue así. Espero que esa decisión cambie, porque el valor de tener una estación de metro en ese centro cívico es fundamental para potenciarlo. Entonces, creo que debería insistir en eso, y creo que una de las políticas públicas que debería adquirir mayor importancia sería el tema de la regeneración urbana, ¿cierto? Siempre estamos preocupados de cómo mejoramos, ¿cierto?, la integración social, estamos generando una serie de baterías de subsidios, hemos avanzado muchísimo en eso, ¿cierto? Pero hay que hacerse cargo de la ciudad existente, y hacerse cargo de la ciudad existente implica una reingeniería de la institucionalidad. Tenemos una dificultad para hacer regeneración urbana que es fundamental, y que los chiquillos del equipo de rehabilitación urbana, el Servio Metropolitano, ahí aprovecho de saludarlo, porque nos están viendo, ¿cierto? Se topan día a día se tocan con esos nudos en términos de nuestra institucionalidad para poder hacer regeneración urbana. Aún así, ellos están haciendo un trabajo que es bien impresionante, y ahí aprovecho también, alcalde, le mandan saludos Claudia Hernández, ahí de la Villa Marta Brunet, que nos está viendo, aprovechamos también de saludarla. Oye, sí, un gran saludo a la Claudita, ella dirigente ahí que nos ayuda también con la olla y todo. Oye, pero Luis, mira, perdona Juan, lo que pasa es que yo voy a tener también que abandonar la reunión, pero mira, hay dos o tres cosas que está diciendo Luis que son sumamente importantes. Lo del metro, por ejemplo. Tú sabes, cuando se habló del metro para Puente Alto, para la zona de Bajos de Mena, etcétera, se planteó por una parte la idea simplemente de que por Santa Rosa llegara una estación a una zona despoblada, ahí al lado de las parcelas de La Pintana, o lo que nosotros decíamos, que el metro tenía que venir por la zona antigua de Puente Alto, densa, y entrara a Bajos de Mena por el medio de Bajos de Mena, ¿ya? Por ejemplo, por Avenida Sargento Menadier, ¿ya? Y ahí empezó el problema, y me empezaron a decir, no, pero es que en realidad, mira, yo decía, lo mínimo es que para abordar toda la densidad que tiene Bajos de Mena tengas 2 estaciones, ¿ya? No, a Bajos de Mena le vamos a dar una, me dijeron. Si tú le das una estación a Bajos de Mena, vas justamente a caer en el problema que estaba diciendo Luis, de que vas a quedar a 500 metros, a 1000 metros de los lugares, ¿me entiendes? Porque vas a forzar la distancia con la estación precedente del otro lado del acceso sur. Recordemos que Bajos de Mena está cerrado por el acceso sur. Mira, hay un rector que me está llamando, ¿ah? Puede ser por lo que dije hoy día del campus. ¿Ah? Alguien está recogiendo el guante, dice el alcalde. ¿Ah? Alguien está recogiendo el guante. Alguien, sí, pero ojo, porque no es de la Católica.
Y mira, y otra cosa que te quería mencionar. Por ejemplo, hay algo que también sería muy importante decirle a la gente que está tomando las decisiones sanitarias y las decisiones de este tipo. ¿Cómo se va a repartir las vacunas cuando lleguen en nuestro país? Y creo que lo que ha quedado demostrado es la necesidad de que las políticas públicas logren revertir las inequidades. Y justamente, por ejemplo, habría que distribuir estas vacunas considerando tal vez un factor del hacinamiento en que viven las personas, ¿ya? O tal vez esa distancia que tienen justamente con sus fuentes laborales, porque eso también demuestra cierta vulnerabilidad, ¿no es cierto? Porque si tú vives al lado de la oficina, lo más probable es que tú seas el dueño del tema. Entonces, creo que esos elementos también debieran ser considerados a la hora de que se establezcan transparentemente, digámoslo también, la necesidad que sea muy transparente, cómo se van a repartir esas vacunas. Porque vamos a entrar en algún minuto en la posibilidad de que haya pánico, de que haya histeria, de que van a llegar los embarques de las vacunas y la gente toda quiere ir a vacunarse, y creo que habían hablado que iban a haber 5 millones de vacunas, ¿verdad? Entonces los 5 millones de vacunas no da para el 100% de la población. Entonces lo que yo pido es que la forma de distribuir esas vacunas sea con equidad y que no finalmente termine nuevamente, ¿ya? Regenerando esta desigualdad urbana que tanto hemos criticado. Alcalde, yo sé que usted se tiene que retirar. Quiero aprovecharme de su tiempo 60 segundos más, un minuto más. Quiero hacer la última pregunta que va dirigida a los cuatro, pero si gusta usted, pártala respondiendo usted para que después pueda continuar con su agenda, que sabemos que es bastante compleja por estos días. No, igual le pido disculpas al resto de las personas que están participando porque de verdad que entiendo que ustedes también tienen sus preocupaciones y sus situaciones que abordar y no me creo en eso superior ni nada. O sea, claro que todos tenemos muchas cosas que hacer. Disculpe. No se preocupe, alcalde. La pregunta es la siguiente. Siempre hablamos de que toda crisis sirve para repensar un poco la ciudad que queremos hacia el futuro. Yo recuerdo algunos debates recientes, las zonas que conviven con volcanes, por ejemplo, después de cada erupción volcánica hay que repensar el territorio y ese repensar parece que no se repiensa nunca. Valparaíso, después de no sé cuántos incendios, también hay que pensar un poco cómo vamos a conseguir esa ciudad y parece que no se repiensa nunca. ¿Cómo? Yo creo que la pandemia y la crisis sanitaria sí es un remesón lo suficientemente fuerte que nos haga pensar, repensar y rediseñar las ciudades que queremos nosotros para el futuro. Y aunque suene cliché, alcalde, exministra Juan Carlos Luis, ¿qué ciudad queremos nosotros regalarle a los hijos, a los nietos y a las generaciones futuras? Desde ese punto de vista, alcalde, y para cerrar ya las palabras finales, ¿cuál es el modelo de ciudad que nosotros deberíamos construir hacia futuro a partir de este remesón fuerte que nos da el COVID-19? Ay, ¿nos queda otra hora? Oye, mira, creo que la gran definición tiene que ser, yo creo mucho en la alegría y en la armonía. Entonces, no nos demos muchas vueltas. Tenemos que tener una ciudad a escala humana en la que las personas puedan compartir espacios de alegría, armónicos, donde puedan desarrollar vínculos sociales, donde en definitiva no despiertes urgido solo por llegar al trabajo y llegues cansado para dormir, para salir al día siguiente a trabajar. Esta ciudad es inhumana. Entonces, creo que es algo tan simple como eso, pero que obviamente también alguien puede decir que es muy subjetivo, etcétera. Todos tenemos claro que lo importante, mira, ¿sabes que yo le decía el otro día a alguien que también participaba en otra reunión? Para mí lo más importante de la pandemia, o una de las 5 cosas más importantes de la pandemia, porque alguien después va a decir que deje fuera otras que son importantes que también he mencionado. ¿Sabes cuál es? Ha quedado de manifiesto que lo más importante en el mundo son las personas. Esta pandemia le pega a la gente. No es que hubo un default, ¿no es cierto?, financiero, no es que hubo un problema del campo electromagnético de la Tierra y se cayeron todos los computadores. Le pegó al ser humano. Entonces, demuestra que todo tiene que estar a escala humana. Si es tan importante la persona, o sea, todos los problemas que se están produciendo hoy día, así como dominó, ¿no es cierto?, cayendo en secuencia, todos los problemas que están llegando, es el ser humano. Entonces, lo que nos tiene que hacer es revalorar al ser humano. Entonces, cualquier idea de desarrollo urbano tiene que poner a la persona como eje, como centro. Eso es.
Muchas gracias, alcalde. Paulina, exministra. Y alcalde, perdón, Disculpen. aprovechamos de despedirlo. No se preocupe, por favor. Que estén puede muy continuar bien. con su Un agenda. gusto haber No hay compartido problema, con que estén muy ustedes. bien. Una buena Gracias. jornada. Buen día. También, que esté bien, que le vaya bien. Paulina, la misma reflexión, usted como ex ministra, a raíz del COVID-19 y con lo profundo que nos ha sacudido esta crisis como personas, como ciudad, como sociedad, ¿cuál es la ciudad que nosotros debiéramos propender, diseñar y proyectar hacia el futuro? Primero decir que me gusta que lo que planteó el alcalde en el sentido que si la ciudad va a ser el espacio para desarrollarse como seres humanos en todas las dimensiones de la vida, creo que es bueno enfocar la pregunta más bien sobre lo que cada uno de nosotros somos como personas, más que con lo que representamos. Y en ese sentido, creo que el tema fundamental es que me gusta el concepto de Hábitat 3 del tema de la prosperidad, entendido como la posibilidad que todos tengan de desarrollarse en todos los planos. Y en ese sentido creo que nuestras ciudades tienen que permitir la vida, una vida grata en todas las dimensiones, en la dimensión de la privacidad, en la dimensión de la interrelación comunitaria en el barrio, en la dimensión de las grandes decisiones y de la política, y en la dimensión de la economía y del desarrollo y la equidad, en la dimensión del cuidado del espacio que habitamos y del medio ambiente, en el espacio también de desarrollarse desde el punto de vista de tus creencias, tus aptitudes musicales, y en ese sentido, vuelvo al tema de que creo que nosotros no le hemos tomado el peso a que el tema de la inequidad y el tema de la desigualdad son atentados en primer lugar contra la convivencia, contra la estabilidad política e institucional, son también un atentado contra los derechos de las personas porque privan a una parte importante de los que vivimos en esta tierra de poder desarrollarse a plenitud, pero también son un atentado al proyecto de desarrollo, porque lo que hemos visto es que un hecho como este, como una pandemia, que también, como bien dijo Juan Carlos y lo dijo súper bien, puede ser un terremoto, o puede ser un incendio, o puede ser cualquier otra, pone en jaque también lo que hemos construido desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos y desde el punto de vista del acceso a ciertos bienes. Y si no tenemos la capacidad de resiliencia en el sentido de acompañar este proceso, de tomar las medidas adecuadas, de adherir a él, porque sabes que hemos hablado mucho en esta vez sobre el rol que le cabe al Estado y a las políticas públicas, pero también es necesario que lo pensemos desde el punto de vista de los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos. Y la adhesión a la ciudad, al proyecto común, a la convivencia, tiene mucho que ver con la cohesión social, con el sentido de identidad y con la posibilidad de sentirme grato. Si yo tengo temor de salir a la calle, si además me siento todos los días sin saber qué hacer porque no tengo el dinero suficiente, si además salgo a un barrio que es inhóspito, si además no proyecto el futuro de mis hijos de una manera adecuada, la verdad es que tampoco estoy en las condiciones necesarias para poder participar también de las decisiones. Entonces creo que aquí no solamente tenemos que demandar del Estado, sino que también generar un espacio de construcción de este hábitat común. Y ahí sí creo que es un error pensar en detener los procesos que pueden encauzar esta situación. O sea, creo que el plebiscito o el proceso constituyente, más que el plebiscito, que la elección de gobernadores regionales, que la elección de alcaldes, son momentos no solamente para dirimir desde el punto de vista electoral, sino que para dialogar, para conversar, para poder poner este espacio común de alguna manera en el debate, porque yo creo que se dijo muy bien, lo dijo Juan Carlos, y también lo dijo Luis, ninguno de nosotros tiene la solución mágica a lo que estamos viviendo. Hay que ser humildes frente a una situación que es insospechada. Pero lo que sí es verdad es que la desigualdad es más estructural que la pandemia, más estructural que este gobierno. Y a las generaciones futuras, me encantaría poder al menos avanzar, porque lo que uno diría es, eso que todos queremos parece una quimera, parece como algo que uno no pudiera, como un deseo, wishful thinking, como dicen los gringos, ¿verdad? Y yo creo que no debiese ser así, y el problema está justamente en que hemos renunciado a gobernar la ciudad, hemos renunciado a planificar la ciudad, algo tan complejo, hemos dejado que funcione en forma espontánea, y eso nos ha llevado a donde estamos. Entonces, lo que me encantaría que pudiese pasar
es que pudiésemos generar esos organismos que ayuden a darle control, gobernanza, planificación a la ciudad, que vaya garantizando que las personas que son las que terminan perdiendo en todos estos procesos, que son siempre los mismos, dejen de hacerlo y se empiece a avanzar a esa ciudad un poco más, más atractiva, que es la que describía Paulina con tanta claridad. Y por lo tanto yo creo que el gran paso aquí es cómo poder heredarle a nuestras generaciones futuras una ciudad con mucho más gobernanza y planificación, de modo que discursos como el de la alcaldesa de París no parezcan como tan absurdos a la luz de la ciudad que tenemos hoy día. O sea, hoy día pensar en Santiago, una ciudad de 15 minutos, parece que como que uno dijera de qué planeta vives. Y yo creo que eso es porque hemos renunciado a planificar y a gobernar algo tan importante como son nuestras ciudades. Luis. No, para cerrar, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado, y a mí me encantaría que en la próxima elección, ¿cierto?, de presidentes, se estuviera discutiendo sobre esto. Me encantaría que el programa, o sea, votaría a ojos cerrados por el candidato que en su programa tuviera una cápite, pero importante, que dijera la ciudad como vehículo para la equidad, ¿cierto? Porque justamente ahí donde podemos encontrar lo común, donde podemos encontrar, sentirnos parte de un país, sentirnos parte de una sociedad que avanza y que se desarrolla, ¿cierto? Podemos tener un montón de problemas al interior de la casa, ¿cierto? De la puerta para adentro, pero la puerta para afuera no deben existir las desigualdades que existen hoy en día. No puede ser que en muchos lugares de Chile la gente salga de su casa y ni siquiera tenga veredas, en un país que se ha desarrollado, que ha aumentado su ingreso per cápita. Entonces creo que la ciudad es un vehículo para la equidad. Creo que la ciudad juega un papel fundamental en ese sentido, por lo tanto tenemos que fortalecer nuestras instituciones, por lo tanto tenemos que convencer, ¿cierto?, a quienes toman decisiones de que la ciudad puede ser algo que nos puede ayudar a sentirnos parte de un todo. Tenemos que dotar a la planificación urbana de ética, ¿cierto? Tiene que ocupar un lugar mucho más importante dentro de nuestro Estado. Entonces creo que es un tema, bueno, que hemos venido discutiendo, y creo que si tú me preguntaras 3 objetivos para nuestras ciudades, tendrían que ser prósperas, saludables y felices. Nos quedamos con estas maravillosas reflexiones y esperamos que en algún minuto estas reflexiones también sean tomadas en cuenta por las autoridades pertinentes y poder traspasarlas a la realidad, ¿no? A través de programas, de planes concretos en los cuales la gente pueda ver mejorar de manera notoria su calidad de vida. Queremos agradecer a nombre del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, y también a nombre del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, la asistencia de la exministra Paulina Zabal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar ahí con nosotros. También agradecemos a quien ya se tuvo que retirar por motivos de agenda, al alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina. También al director de CDEUS, por supuesto, que hoy estuvo en esta dualidad entre panelista pero también organizador. Mismo caso para Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a estar revisando de próximas jornadas que tengamos de conversación como este. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias a ti, Juan Andrés. Muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema que apasiona, porque no solamente es técnico, sino que todos vivimos en la ciudad y todos somos ciudadanos. Entonces creo que involucra también nuestros sentimientos y nuestras pasiones y también nuestros temores. Así que me encanta hablar de la ciudad. Maravilloso. A nosotros también. Muchas gracias a ustedes. Sumo agradecimiento. Muchas gracias también.